Les quiero invitar a que vamos a la palabra del Señor esta mañana. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Nuestro hermano Juanito seguramente la semana anterior ya les compartió ya el comienzo del capítulo 14. Entonces vamos a ir ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8 al 20. 8 al 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8 al 20. Y vamos a dar lectura a este texto de la palabra. Vamos a dar lectura a este texto de la Escritura, pero antes de leer quiero decirles que este texto es muy importante, nos va a decir cosas maravillosas. En primer lugar, este texto es importante porque aquí vamos a ver registrada un extracto de un sermón que Pablo predica a personas que no tenían ningún conocimiento de la palabra. Hasta ahora, toda la predicación del apóstol había sido a judíos o a gentiles que tenían conocimiento de la palabra, que tenían temor de Dios y tenían algún conocimiento de la Escritura. Pero vamos a ver ahora que el Evangelio llega o es presentado a personas totalmente paganas. Y esto es muy importante, porque nos va a enseñar a nosotros también verdades importantes de cómo nosotros debemos compartir el Evangelio con otros. Entonces vamos a dar lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 8 al 20, dice así la palabra del Señor. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo, en el idioma de Licaonia: «Los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros». Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio del mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría». Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Amén. Muy bien, tenemos en este texto lo que podemos decir el registro de la predicación de la palabra en la ciudad de Listra. ¿Ya? Ahora, quiero recordar qué es lo que nos venía diciendo el libro de los Hechos para que podamos situarnos en este momento. En el capítulo anterior, el capítulo 13, se nos relataba cómo los apóstoles Pablo y Bernabé, aunque Bernabé no era uno de los 12 apóstoles, también se le llama apóstol, cómo ellos salieron juntos con Marcos, enviados por la iglesia de Antioquía a predicar el Evangelio como Dios les había enviado. Entonces vemos que ellos salieron encomendados por la iglesia de Antioquía y de ahí se fueron a Seleucia y de ahí a la isla de Chipre. En la isla de Chipre predicaron la palabra y se convirtió el procónsul Sergio Paulo. Desde ahí, desde la isla de Chipre, navegaron hasta Perge de Panfilia y en ese lugar la palabra dice que Juan Marcos les abandonó, decidió dejar al equipo misionero y regresarse a Jerusalén.
Desde ahí fueron a Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía de Pisidia, donde pudieron predicar la palabra en la sinagoga con gran resultado. Sin embargo, por la oposición de los judíos que no creían en el mensaje, los apóstoles deciden dedicarse a predicar a los gentiles. Muchos gentiles creyeron a causa de la predicación, pero por la persecución que los judíos organizaron y personas importantes que intervinieron, los misioneros tuvieron que abandonar esta ciudad e irse hasta la ciudad de Iconio. Entonces en el capítulo 14, vemos cómo el evangelio llega a la ciudad de Iconio, donde los misioneros, los apóstoles, hacen lo que siempre hacían. Llegan a la sinagoga y predican a los judíos primeramente, y muchos creyeron. Sin embargo, enterándose los apóstoles que los judíos con otras personas importantes habían planeado matarlos, decidieron huir y entonces llegan a la ciudad de Listra, donde está el relato de lo que estamos estudiando hoy. Entonces vemos que vamos a ver aquí algo importante. Desde que el apóstol Pablo con Bernabé salieron de la iglesia de Antioquía, en todo lugar, en toda ciudad donde ellos iban, predicaban el evangelio, primeramente los judíos, en la sinagoga, después predicaban a los gentiles, pero siempre enfrentaban oposición, siempre afrontaban persecución. Pero ¿qué tenemos? Que eso no es motivo para que los apóstoles se rindan. Ellos siguen predicando el evangelio. Y lo interesante, ¿no? Que generalmente en cada una de las ciudades ellos tienen que huir. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no murieron en ese lugar? Bueno, ellos tenían la misión de predicar el evangelio. Así que ellos predican tranquilamente, Dios obra y se convierte en personas, y cuando viene la persecución, ellos huyen, pero toman esa huida como una oportunidad de predicar el evangelio en otras ciudades. Y aquí vemos algo maravilloso. Mientras más el enemigo se opone a la predicación, más se extiende el evangelio. Yo quiero detenerme un momentito aquí. Aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. Algo que aprendemos de los apóstoles es la perseverancia. A pesar de recibir oposición, a pesar de recibir persecución en cada uno de los lugares donde predicaron, ellos seguían predicando en otros lugares. ¿Sabe? Esto es lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida. Acordémonos que nosotros aprendemos la palabra para que nuestro carácter sea conformado al carácter del Señor Jesús. Y el Señor Jesús también fue perseverante. Cuando vino a este mundo, lo primero que intentaron hacerle Satanás y los enemigos de Dios era matarlo, ¿se acuerdan? Pero permaneció, predicó la palabra, lo querían matar, lo echaban de la ciudad, lo acusaban falsamente, lo mataron en la cruz, pero él siguió haciendo la obra de Dios y él completó la obra de redención. Hermanos, nosotros somos llamados a predicar la palabra. Algunos de ustedes han orado por sus familiares que no conocen al Señor, ¿no es cierto? Por familiares suyos que no se han convertido, que todavía no son creyentes. Persista en eso. A veces, al querer compartir la palabra a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la comunidad, podemos enfrentar oposición, pero yo creo que la mayoría de nosotros debiéramos dar gracias que no hemos enfrentado una oposición o persecución como la que vieron los apóstoles. Quizás lo más que hemos enfrentado ha sido la indiferencia, las pocas ganas de oír de la gente, y eso nos ha desanimado. Hermano, creo que tenemos que fortalecer nuestro carácter porque no hemos sufrido como los apóstoles. Y tenemos que tomar esas oportunidades cuando la gente nos rechaza o no quiere saber para predicar a otras personas, para seguir orando que Dios obre, pero también predicar a otros y persistir en la predicación. Siga predicando a sus familiares, siga orando por la salvación de ellos, pero también comparta la palabra con otras personas, invite, hable el evangelio, comparta con otros. Lea la palabra con otros. Trabajemos, hermanos. No estamos aquí para poder perder nuestro tiempo con las cosas vanas de este mundo. Dios va a dar todo lo que necesitamos. Trabajemos lo necesario, lo que Dios nos dice, pero dediquemos nuestro tiempo a predicar. No nos intimidemos por lo que la gente nos pueda decir, se puedan burlar de nosotros. Seamos como los apóstoles. Levantémonos y sigamos predicando la palabra. Entonces así llega el evangelio a Listra. Ahora, antes de entrar de lleno al texto, quiero que examinemos un poquito acerca de esta ciudad de Listra.
Listra era una ciudad que se encontraba en Asia Menor, en la antigua provincia de Galacia. Cuando Pablo le escribe la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ya, la carta a los Gálatas no va dirigida específicamente a una iglesia en un pueblo que se llamaba Galicia. Galacia, perdón, porque Galicia queda en España, no, Galacia, sino que Galacia era una provincia, era como que el apóstol le escribe la carta a las iglesias de Cotopaxi, ¿me comprende? En cambio, cuando Pablo envía la carta a los Efesios, le envía una carta a la iglesia de la ciudad de Éfeso. Pero cuando envía la carta a los Gálatas, es a la provincia de Galacia. Entonces, esta ciudad de Listra se ubicaba ahí. De modo que más tarde, cuando el apóstol escribe una carta a las iglesias de Galacia, seguramente una copia de la carta llegó a los creyentes de Listra, a los que se convirtieron por el ministerio de Pablo. ¿Ok? Entonces, esta ciudad, por lo que la palabra nos dice, lo más probable es que no contaba con una sinagoga. Aquí se nos dice que el apóstol Pablo predica el evangelio prácticamente a personas paganas. Y aunque después vienen algunos judíos y provocan una persecución, no se menciona que haya una sinagoga. Lo más probable es que aunque había presencia de judíos, no había la cantidad suficiente de judíos como para que se estableciera una sinagoga. No había una sinagoga, de modo que la población no estaba muy influenciada por la verdad del Antiguo Testamento. Detengámonos un momento. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Pablo estuvo en Chipre, en otras ciudades, y ahí vamos a ver que cuando Pablo entra a la sinagoga, también hay gentiles que están en la sinagoga escuchando. Por la providencia de Dios, al esparcirse los judíos por el mundo, establecieron sinagogas, donde, aunque no conocían el evangelio de Cristo, pudieron compartir la verdad del verdadero Dios, que fue una preparación para que muchos gentiles recibieran el evangelio. De una manera similar, nosotros podemos decir que aunque la Iglesia Católica Romana no es una iglesia que predique la verdad y que predica muchas cosas equivocadas y que enseña una salvación equivocada, por lo menos la presencia del catolicismo ha hecho que la nación del Ecuador tenga mayormente casi toda la población, tenga una conciencia del Dios de la Biblia, de modo que nosotros podemos llegar directamente a hablar del Señor Jesús y explicarle. Sin embargo, vamos a aprender que a pesar de eso, es necesario presentar de una manera clara el Evangelio. Pero esa no era la realidad de Listra. Listra, como vamos a ver en este relato, no había sido influenciada por el Dios de los judíos. De modo que era una ciudad totalmente en oscuridad. ¿Me comprende? Pero aún en esa ciudad oscura y sin conocimiento del Dios verdadero, llega el Evangelio. Entonces, esta ciudad es una ciudad que era altamente pagana. También vemos que era una ciudad muy pagana y adoraban a los dioses de los griegos y los romanos. Por eso les llaman a Pablo y a Bernabé con el nombre de sus dioses. Bueno, la verdad central que podemos ver en este texto es que es el testimonio de cómo el Evangelio llegó a esta ciudad pagana de Listra. Vamos entonces a ver, en primer lugar tenemos en esta historia que comienza esta historia con la sanidad de un hombre cojo. La sanidad de este hombre da lugar a la predicación del Evangelio. Versículo 8 al 10 nos dice que había un hombre que había sido cojo de nacimiento. La palabra nos dice que enfatiza el hecho de que este hombre era cojo de nacimiento para poder expresar la grandeza del milagro que se hizo en él. Semejante a lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, cuando dice que había un hombre cojo desde su nacimiento al que lo llevaban y lo ponían en la puerta del templo. Entonces la palabra nos da estos detalles al decir que este hombre era un cojo de nacimiento y que nunca había andado y no tenía fuerza en sus piernas para mostrarnos, para realzar el milagro que Dios hizo en él. Pero aquí vemos algo importante. El relato nos dice que este hombre estaba sentado, dice que, versículo 9, estaba sentado y que éste escuchaba hablar a Pablo. Entonces, aquí viene algo interesante. Aquí se nos dice que este hombre estaba escuchando hablar a Pablo. Esto es muy importante, porque nos dice en primer lugar
que Pablo ya estaba predicando el Evangelio, pero no se nos dice el contenido de su predicación. Se nos dice que este hombre cojo estaba escuchando a Pablo, por lo tanto Pablo ya estaba predicando el Evangelio. De modo que el extracto del sermón que podemos encontrar después, que él después predica, no es el único mensaje que predicó el apóstol. Él llegó a esa ciudad y comenzó a predicar, y este hombre cojo estaba escuchando atentamente. ¿Y qué ocurrió? Entonces dice el versículo 9 que Pablo puso la mirada fija en él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo con voz fuerte que se levantara y el hombre se levantó. Aquí llegamos a algo interesante. Dice que estaba este hombre cojo de nacimiento escuchando a Pablo y Pablo dice que él vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Este es un detalle muy importante. La pregunta es, ¿qué quiere decir el texto con esto? ¿Por qué la palabra nos dice que Pablo pudo ver que este hombre tenía fe para ser sanado? Bueno, la fe es un requisito en algunos momentos para recibir el milagro de Dios, pero no siempre. Muchas veces el Señor hizo milagros a muchas personas y ellos después no le siguieron. ¿Me comprenden? De modo que podemos decir que esas personas que no siguieron a Cristo, a pesar de que el Señor hizo un milagro en ellos, no tenían una verdadera fe. Bueno, lo que yo puedo entender de lo que dice este texto es que este hombre, al tener fe para ser sanado, era un indicio de que este hombre creía el mensaje que Pablo estaba predicando. Si tenía fe en que Jesús era el Mesías, entonces tenía fe para creer que el Mesías podía sanarle también. La palabra es clara en mostrarnos que el hombre debe buscar por sobre todas las cosas la salvación de Dios. El Señor Jesucristo dice, ¿qué provecho saca el hombre de ganar el mundo entero y perder su alma? Y nosotros hacemos énfasis cuando predicamos que una cosa es confiar en el Señor para que Él me bendiga, para que Él me sane, y otra cosa muy distinta es confiar en Él para la salvación de mi alma, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere recibir algo de Dios, pero pocos están arrepentidos y quieren que Dios les salve. Sin embargo, también puede ser una demostración de verdadera fe en Jesucristo el creer que Él tiene autoridad para sanar. En muchas ocasiones, el Señor le dijo a los que había sanado, tu fe te ha salvado. Interesante porque cuando leemos los evangelios, muchas veces el Señor no le dice a la gente que sanó, tu fe te ha sanado. En algunas ocasiones a esos que Él sanó, le dice, tu fe te ha salvado. Porque a pesar de que la persona buscó a Cristo para que le haga un milagro terrenal, creyó en la autoridad y el señorío de Cristo. Y la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. El problema es que la mayoría de la gente realmente no cree en el señorío de Cristo, sino que quiere obtener algo de Él nomás. Pero de alguna manera, yo puedo ver, por el hecho de que este hombre también estaba atento al mensaje de Pablo, que lo más probable es que este hombre realmente estaba creyendo el mensaje que Pablo predicaba. ¿Y qué mensaje predicaba Pablo? Bueno, el texto no nos dice. ¿Pero qué nos dice el resto de los capítulos? El mensaje de Pablo era uno, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor y que por medio de la fe en Él podemos tener perdón de pecados, que murió y resucitó y que Él es el Señor. Entonces, Pablo pudo ver que este hombre tenía una verdadera fe en Cristo y entonces decide hacer, en el nombre del Señor, hacer un milagro. Entonces, aquí vemos claramente que la palabra de Dios estaba obrando ya en este hombre, produciendo en él una verdadera fe. Pero también nos enseña que Dios había dado un discernimiento especial al apóstol. Discernimiento que creemos que Él no nos da en el día de hoy. El discernimiento de poder conocer si alguien cree en el Señor o no. Algo similar a esto podemos ver en el profeta Juan. El profeta Juan el Bautizador, él en una ocasión estaba bautizando a la gente que venía arrepentido y vino un grupo de fariseos. Y él mirándoles les dijo, camada de víboras o generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la vida venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautizador había visto que estos hombres
a pesar de que querían bautizarse, realmente no tenían un verdadero arrepentimiento. De alguna manera podemos ver que el apóstol tenía este discernimiento para ver quiénes tenían una verdadera fe. Bueno, creemos que en el día de hoy Dios no hace eso, Dios no nos da esos dones a nosotros. Por lo menos yo no tengo ese don. Pero sin embargo podemos ver a través de los hechos de las personas cuando se manifiesta una verdadera fe. Cuando alguien realmente cree en el Señor, va a vivir una vida entregada a Él. Va a querer amarle, va a querer servirle, va a querer adorarle, va a querer aprender de Él. Este hombre estaba mirando fijamente, porque lo más probable estaba oyendo fijamente a Pablo, porque Dios estaba obrando en él el mensaje del Evangelio. Y entonces el apóstol le dice a este hombre que se levante. ¿Y qué hace este hombre? Ahí se demuestra que este hombre tenía una verdadera fe. Un hombre que nunca había caminado, que tenían que cargarlo, que desde el seno de su madre era paralítico, era cojo, es decir, desde que nació nunca había caminado, inmediatamente se pone de pie a la orden del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre realmente creía. Aquí se manifiesta una verdadera fe. Entonces vemos ya por el momento que Dios está obrando a través de la predicación del Evangelio. Pero en segundo lugar, versículos 11 al 13, encontramos que ocurre algo sorprendente, algo que los apóstoles no se lo habían esperado. Versículo 11 dice: cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo, en idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto a la multitud. Este milagro provocó una reacción inesperada en las personas. Dice que ellos, en vez de ver el milagro como una señal de lo que decía el apóstol era verdad, ellos interpretaron el milagro como que eran los dioses de ellos quienes los venían a visitar. Es por eso que ellos le llaman a le llaman a ellos el nombre de sus dioses. Le llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Estuve averiguando y Júpiter era el dios más importante de la religión romana. Su equivalente en la religión griega era Zeus. Este era el dios que gobernaba el Olimpo, el padre de todos los dioses. Y entonces a Pablo le llaman Mercurio. Mercurio también era un dios importante de los romanos y su equivalente en el griego era el dios Hermes y era considerado como el mensajero de los dioses y como el intermediario entre los dioses y los hombres. Por eso le llamaron así a Pablo, porque Pablo era el que estaba predicando. Y entonces ocurre algo. Aparte de esto, dice que el sacerdote viene y trae guirnaldas. ¿Y qué más trae? La palabra dice que trajo toros porque él iba a hacer un sacrificio para presentárselo a ellos. Decía una antigua leyenda de esa provincia de que los dioses habían descendido a visitarles y la mayoría de la gente no les recibió. Pero una pareja les recibió en su casa a los dioses y los dioses les bendijeron con mucha riqueza y después fueron y mataron a toda la gente que no les recibió. Esa creencia había en ellos, de modo que cuando ellos ven a estos dos hombres, ellos piensan que son los dioses que los vienen a visitar y entonces tienen gran temor y les reciben con guirnaldas y quieren hacer un sacrificio para poder complacer a ellos. Era normal que en las religiones paganas también se hicieran sacrificios, con un significado muy diferente a los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran para justificar y expiar el pecado, sino que eran sacrificios para calmar la ira y conseguir el favor de los dioses. ¿Qué vemos en esto? Detengámonos aquí un momentito. Estos datos son importantes porque nos dicen, en primer lugar, que al tipo de personas al cual se dirigía el apóstol Pablo eran personas totalmente paganas. Esto va a influir en la manera en que predica el Evangelio después. Mire, no sabemos qué predicó el apóstol Pablo en la primera parte cuando sana al paralítico, al cojo.
Pero después Él va a predicar un mensaje donde Él va a establecer primero, antes de hablar de Cristo, quién es el verdadero Dios, porque se dio cuenta que estas personas no tenían idea de quién era el verdadero Dios. Nos dice que estas personas a las cuales el apóstol Pablo se estaba dirigiendo era un tipo de persona diferente del resto de personas al cual les había predicado. Pero también nos habla de la segunda verdad, y esto escúcheme porque es muy importante. Nos dice que a pesar de la predicación que Pablo les había entregado, a pesar del mensaje que les había dado, ¿se acuerdan? Él estaba predicando y el cojo estaba atentamente escuchando. La palabra no nos dice el contenido, pero nos dice que Pablo estaba predicando. A pesar de que lo más probable es que Pablo predicó de Cristo, a pesar de que Dios acompañó esa predicación con un milagro, la gente malinterpretó el mensaje. O dicho de otra manera, la gente, por causa de su ignorancia, interpretó el mensaje de manera equivocada y en vez de reconocer a Cristo como el verdadero Dios, ellos vieron a los apóstoles como los dioses de ellos que descendieron a visitarles. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La mayoría de las personas tiende a malinterpretar el mensaje de la palabra, interpretando el mensaje del Dios de la Biblia o interpretando al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia, con el pensamiento y la imagen que ellos tienen de Dios. Esto nos muestra la condición de pecado de estas personas. Aquí vemos la condición caída del ser humano. En su condición caída, el ser humano no puede entender la verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios le es expuesta, a menos que Dios abra su entendimiento, ellos lo van a malinterpretar. El ser humano va a malinterpretar el mensaje del Evangelio. Un ejemplo de esto, voy a dar algunos ejemplos. Cuando predicamos el Evangelio mayormente a un contexto judío, la gente, en vez de entender el sacrificio de Cristo como un sacrificio que Cristo tomó en lugar de ellos, para que ellos no tengan que ser castigados, ellos ven el sacrificio de Cristo como un ejemplo que ellos deben imitar para ellos también hacer y finalmente ser salvos por sus obras. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros les hablamos a la gente en el día de hoy de Jesucristo que nos ama y que murió en la cruz y quiere perdonarnos y que Dios nos ama y hablamos y hacemos énfasis en el amor y la misericordia de Dios, la gente va a interpretar este Dios de la Biblia de acuerdo a su forma de pensar. Y así hay mucha gente que piensa creer en Dios, piensa creer en Cristo, pero es un Cristo que no le interesa la forma en que ellos viven. Siguen viviendo en su pecado, siguen viviendo para sí mismos, siguen viviendo para el trabajo, para los placeres, se deleitan en los placeres del mundo, se gozan en lo que el mundo les ofrece, en lo que la música del mundo les insta a la inmoralidad, a la perversión, a burlarse del matrimonio, de las cosas de la vida. Pero ellos piensan que creen en Dios. No han entendido cómo es el verdadero Dios. Aquí nos muestra que la necesidad es que nosotros también estemos atentos para ver si realmente estamos entendiendo la Escritura como lo que Dios quiere decir o como nosotros lo queremos interpretar. Hay personas que se aferran a una fe falsa en Dios. Siempre están confiando en Él para sus problemas. Viven con la esperanza de que todo va a salir mejor. Viven puesta la mente solo en lo terrenal. A pesar de tener ese tipo de fe, a pesar de aferrarse en esa confianza en las bendiciones, en el cuidado de Dios, su vida demuestra que no hay arrepentimiento, no hay interés en servir a Dios, no hay interés en congregarse, no hay interés en aprender de la palabra. Han malinterpretado el mensaje. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio de Cristo, la gente lo interpreta como, yo puedo ser salvo y no ir al infierno y seguir viviendo igual, qué bueno. El mensaje del Evangelio no dice eso. El Evangelio dice, tú tienes que arrepentirte de la vida que llevas, viviendo para ti mismo, viviendo para el pecado, viviendo para tus propios pensamientos. Y Cristo te puede perdonar, pero Él te perdona por gracia, nada debes hacer. Él ya fue sacrificado, Él puede perdonarte, pero no para que sigas viviendo igual.
para que tu vida cambie y para que ahora, libre del poder del pecado, libre del poder de tus deseos, tú vivas para Dios, tú le ames a Dios, tú aprendas de Él, tú lo obedezcas, tú te sometas a Él, tú vivas para Él. Amén. Entonces vemos en esta segunda parte el corazón caído del ser humano que malinterpreta el mensaje de Dios. Y esto provoca en los apóstoles, en tercer lugar, que ellos predican el Evangelio. Versículo 14 y versículo 17 tenemos la predicación de Pablo. Dice la palabra que los apóstoles, Bernabé y Saulo, cuando vieron y entendieron esto, rasgaron sus vestiduras. ¿Sabe qué? Lo más probable es que los apóstoles no entendieron lo que la gente decía, porque hablaban en lengua licaónica. Es decir, que hablaron no en la lengua del Imperio Romano, que era el griego o el latín, sino que hablaron en la lengua de la región. Y entonces, ahí cuando ven al sacerdote trayendo los toros con las guirnaldas, ahí entienden los apóstoles que la gente les estaba adorando. ¿Qué hacen los apóstoles? Los apóstoles van a responder. Primeramente muestran su desagrado a la actitud de ellos rasgando sus vestiduras. El rasgar las vestiduras era un signo de indignación o de luto. Cuando Nehemías supo, estaba él y había sido exiliado, ¿no? Y él sabe el estado deplorable de los que quedan en Jerusalén, él rasga sus vestiduras. Cuando los judíos entrevistaron al Señor y el Señor claramente les dice que Él es el Mesías, ellos rasgan sus vestiduras como una señal de indignación ante la supuesta herejía que ese hombre acababa de decir, pero no sabían que estaba diciendo la verdad. Entonces los apóstoles rasgan sus vestiduras. Esa era parte de la cultura de esa época. Gracias al Señor que no es ahora, porque no es fácil andarse comprando ropa cada rato. Entonces imagínense, aquí nos enteramos de una tragedia, ¡pah! Rasgándose la vestidura. Chuta, y después, ¿con qué voy al velorio? ¿Me comprende? Entonces, no tenemos ropa para andar rasgando a cada rato, ¿no? Ante con tanta mala noticia que el gobierno da, hermano, no tendríamos ropa. Muy bien, entonces, gracias al Señor que esa no es la cultura de ahora, pero ellos rasgan sus vestiduras y entonces Pablo habla. Ellos muestran su indignación y esto es algo maravilloso. También cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilla para adorarle y dice, no, Cornelio no se lo permite, yo soy un hombre como tú. Los apóstoles nunca reclamaron para sí honor. ¿Me comprende? Esto es algo, ¿se acuerda que antes de mi viaje a Chile les hablé de Filipenses 2? Cada uno con actitud humilde, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria. No debemos hacer nada buscando reconocimiento. No servimos a Dios para recibir algo. Servimos a Dios por amor a Él. Y recibir algo, sí, de Él. De Él esperamos recibir palabras de aprobación, gloria y honra. Ellos no aceptaron esta adoración, obviamente, son siervos de Dios, pero también porque entendieron que la gente no estaba entendiendo el mensaje. Y entonces Pablo habla. Pero antes de meditar en este mensaje que Pablo predica, yo he podido observar tengo dos observaciones con respecto al sermón. Es un sermón corto. Las palabras que nos registra Lucas aquí son muy cortas. Quizás tan cortas que Pablo no alcanza a hablar de Cristo. Él habla del Dios verdadero, pero no alcanza a hablar de Cristo. Lo más probable es que no alcanzó por causa de la multitud que estaba empecinada en presentarle sacrificio. O lo más probable es que Lucas solo quiso dejarnos esta parte del sermón. Sin embargo, nos dice verdades importantes. Entonces la segunda observación es que a pesar de ser un sermón corto, es muy importante, ya que es el primero de dos sermones. Escuche, este es el primero de dos sermones registrados que Pablo predica a personas totalmente paganas. Este mensaje va dirigido no a personas judías, ni siquiera a gentiles que eran prosélitos, simpatizantes o temerosos de Dios. Está dirigido a personas que no tenían ningún conocimiento. Un historiador dice que esta ciudad estaba poblada por gente bárbara, es decir, gente pagana con costumbres muy
muy terribles, ¿no? Esos eran los bárbaros, ¿no? Eran paganos, asesinos, eran que causaban problemas. Entonces, vamos a ver que Pablo, primeramente, antes de hablar de Cristo, él va a presentar la verdad del Dios verdadero. Esto es muy importante, hermanos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que tomar en cuenta a los oyentes. No son personas que entienden la verdad como nosotros. ¿Me doy a entender? Hay personas que, a pesar de venir en un contexto católico, tienen un mal entendimiento de la verdad de Dios o ignoran. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros llegamos directamente a hablar de Cristo, ellos lo van a malinterpretar si primero nosotros no explicamos otras cosas antes. Por ejemplo, mire, una vez hay un video muy bonito que se llama Itao, así como suena. Es de un misionero que va a una tribu en el África, una tribu que nunca jamás en su vida había hablado de Jesús. ¿Sabe cómo él comienza a hablar del Evangelio? Comienza a explicarle cómo hay un Dios y es el creador de todo. Comienza a contar las historias del Antiguo Testamento y después de eso él presenta a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si él llegaba y les hablaba de Cristo, él le dice: Cristo fue sacrificado. Para ellos, ¿qué significará un sacrificio? Capaz que para ellos sacrificio tiene otro sentido, ¿no? Entonces, incluso mientras él predica en el Antiguo Testamento, él trae un muñeco, un peluche de cordero, porque ahí no hay corderos en el África, en esa parte donde estaban las personas, la tribu a la cual estaba predicando. Entonces él le muestra lo que era un cordero y cómo tenía que ser sacrificado, y poniendo esa base, ellos luego después entienden por qué a Cristo se le llama el cordero. ¿Me doy a entender? ¿Qué nos enseña esto? Que hay que tener un conocimiento amplio de la Escritura. No ser un erudito, no tienen que tener un conocimiento igual a los que estamos dedicados a la obra, porque yo, por estar dedicado a la obra, tengo más tiempo de prepararme. Pero significa que usted tiene que alimentarse de la palabra y entender de que tiene que compartir la palabra de Dios a la gente, entendiendo que ellos no conocen toda la verdad que usted entiende. ¿Me doy a entender? Vamos a ver aquí los puntos importantes del sermón. Él dice cosas importantes en este sermón. Primero vamos a ver aquí, en esta parte del sermón, permítame un momentito, vamos a ver que en primer lugar, Pablo comienza explicando que ellos son hombres y no dioses. Dice la palabra del Señor dice, permítame aquí. Versículo 15, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Primeramente, Pablo explica que ellos son hombres, que no hay nada especial en ellos, que lo especial que hay no es ellos, sino el mensaje que les vienen a traer. Y entonces, en segundo lugar, él les dice que les traen un mensaje que habla acerca del Dios vivo. Mire, yo veo la valentía de Pablo de predicar. ¿Sabe? Él predicó de una manera que podía hacer enojar a la gente. Mírenme por un momento. Está Pablo aquí delante de la gente. Y la gente piensa que ellos son dioses. Y traen toros y todo para hacer sacrificios. Ellos tienen ahí su religión, toda su religión manifestada. ¿Sabe lo que le dice Pablo en el versículo 15? Les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas, estas guirnaldas, estos toros, estas cosas vanas, se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Sabe lo que hace Pablo? Pablo es muy valiente. Pablo les dice, yo les traigo un mensaje que habla del Dios vivo para que ustedes dejen estas cosas vanas. Le está hablando de la religión de ellos. ¿Para ellos era importante su religión o no? Sí, era una religión equivocada pero importante, pero Pablo no está para agradarles. Pablo les quiere decir la verdad. Lo que ustedes creen es algo vano. Hermano, la gente necesita que se les diga la verdad. ¿Sabe que yo una vez quedé tan impresionado? Hace años atrás, cuando en uno de nuestros viajes a Chile con mi esposa, cuando no teníamos hijas, fuimos a un grupo pequeño y estaba un hermano que se llama Gabriel Amador, que ya está con el Señor. Fuimos a visitar a este grupo pequeño y había una chica que estaba yendo a escuchar la palabra mucho tiempo
Y yo hablándole con suavidad y con amor el Evangelio, viene este hermano que ya tenía como 70 años y le dice, mira, si tú no te arrepientes, tú te vas a ir al infierno. Él le habló claramente, le habló tan fuerte el Evangelio que yo me quedé mirando con mi esposa. Dije, esta niña no va a querer ir más a la iglesia. ¿Sabe que la chica se convirtió? Se empezó a congregar en la iglesia y se casó con un hermano de la iglesia. ¿Sabe? Esa chica necesitaba que le dijeran la verdad. Y este hermano era duro. En su predicación para mí fue duro. Él le dijo que era una pecadora, que se iba al infierno, que no servía de nada que iba a la iglesia todos los días y ella no se arrepentía. Y yo hablándole con suavidad el Evangelio, ¿sabe que el Señor usó a ese hermano? Yo quedé en vergüenza. Yo tuve que aprender, tuve que aprender. Uno tiene que aprender, hermanos. Uno piensa que sabe hacer las cosas. ¿Sabe? Aquí Pablo le dice, estas cosas que ustedes creen son vanas, no sirven. Esos dioses no sirven. Ustedes tienen que volverse al Dios vivo que creó los cielos y la tierra. ¿Y sabe qué? Este es el mensaje que nosotros tenemos que decirle a la gente. Tu creencia en Dios es algo vano. Tú me dices que crees en Dios, naciste en una familia católica, pero ¿sabe qué? Esa fe en Dios no cambia tu vida. Tú sigues amando el pecado. Sigue viviendo para ti mismo. Esa creencia tuya es vana. Tú necesitas volverte verdaderamente a Dios. Y aquí Pablo presenta al Dios verdadero como el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pablo está hablando de él y presenta al Dios verdadero como el Dios vivo. Interesante, ¿no? Pablo no les dice, la religión de ustedes es falsa, vuélvanse al Dios verdadero. Él les dice el Dios vivo. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus dioses, a los cuales representaban con imágenes que no se movían, imágenes que no hablaban. Pero la diferencia del Dios de la Biblia es que es un Dios vivo. Él tiene voluntad, Él habla, Él hace, Él decide y Él juzga también. ¿Sabe? Aunque nosotros podemos pensar que todos los que estamos aquí estamos bien por estar aquí, puede ser que algunos de nosotros no tengamos una fe verdadera. Puede ser que seamos igual que esos paganos. Puede ser que nosotros pensemos que estamos creyendo en el Dios verdadero, pero seguimos viviendo para el pecado. No le obedecemos a Dios, no queremos servirle, no queremos agradarle. No ha habido un verdadero arrepentimiento. No nos hemos llorado por nuestro pecado, no nos hemos avergonzado por nuestra maldad. De alguna manera consideramos que somos buenas personas y claro, creemos en lo correcto, lo que dice la Biblia. Si no hay arrepentimiento, no puede haber fe verdadera. Y entonces, en tercer lugar, Él les habla cómo el Dios verdadero, el Dios vivo, se ha revelado a los hombres. Y aquí Pablo va a hablar de la revelación general. ¿Sabe lo que es la revelación general? Es la manera en que Dios se revela a todos los hombres. Hay dos maneras en que Dios se revela, principalmente, la revelación general y la revelación especial. Gracias, hermano, muy amable. Que el Señor le bendiga. Salud. Ya estaba deshidratado. Entonces, aquí la revelación general es el conocimiento de Dios que toda persona puede tener. Y la revelación especial es la revelación de la palabra, que solo los que oyen la palabra pueden conocer. ¿Me doy a entender? Entonces, Pablo va a hablar de la revelación general para decirles que a pesar de que ellos eran paganos, ellos tenían la posibilidad de tener la conciencia del verdadero Dios a través de la creación. Y aquí lo que Pablo va a decir es algo maravilloso. Mire, vaya conmigo, por favor. Versículos 16 y 17. Esto quizás es la parte más importante de todo este sermón. Es la parte más importante para mí de todo este relato. Porque aquí va a decir una verdad preciosa. Versículo 16. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Versículo 17. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio del mismo, haciendo bien y dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. ¿Sabe de lo que trata el sermón de Pablo? De una cosa sencilla. Ustedes necesitan conocer al Dios verdadero. Y obviamente necesitaban a Cristo. Después de esto quizás Pablo les iba a hablar de Cristo. A lo mejor lo hizo, pero no está registrado. A lo mejor es solo un extracto. O a lo mejor esto es lo único que alcanzó a decir. Pero aquí está diciendo algo. Estas personas tenían un entendimiento falso de Dios. Adoraban a falsos dioses.
Y Pablo les va a decir que hay un Dios verdadero, que es el Creador, pero ojo, está diciendo que este Dios verdadero, que a pesar de que ellos no le conocían, este Dios verdadero les había hecho mucho bien a ellos. Dios dejó que los pueblos sigan sus deseos. Dios dejó que los hombres siguieran su pecado, pero no se quedó callado. Dios se reveló a través de sus obras. Es decir, a pesar de que los pueblos, las naciones se han apartado y han adorado a sus propios dioses, la revelación de Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí obrando, de modo que toda persona puede saber que este Dios existe. Y entonces, ¿qué nos dice? Dice que Dios dio testimonio del mismo, es decir, que Dios ha dado testimonio del mismo. ¿De qué manera? Y esto es muy importante, especialmente para aquellas personas que se niegan a creer en Dios. A pesar de que alguien niegue a Dios, Dios ha sido bueno con esa persona. ¿Qué es lo que ha hecho Dios como una manera de revelarse al hombre? Haciendo bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Hermanos, esto es lo que Dios hace por todos los hombres. El otro día estaba revisando con mucha tristeza en mi celular que se me borraron una foto muy bonita de no sé por qué. Fuimos con mi padre a un lugar muy bonito, a una playa. Él me llevó a una playa que yo nunca había ido. Yo había ido a esa playa, pero él me llevó a otro lugar y caminamos y llegamos a un mirador, después caminamos a otro mirador. Y ¿sabe qué? Yo iba conversando con mi papá, porque es bueno conversar, hermanos. Es bueno hablar de las cosas de Dios. Una buena costumbre es tener conciencia de lo que hablamos. Hablamos de tantas cosas vanas. Nos ponemos a hablar del gobierno, nos ponemos a hablar del trabajo, nos ponemos a hablar de la tele, de las películas. Seamos intencionales. Y empezamos a hablar, papá, y yo le decía, mira esta hermosa playa, mira estas casas, son casas bonitas en la playa. Gente que no conoce a Dios, lo más probable, ¿no? Pero tienen buenas casas, ¿no? Viven bien. Yo decía a mi papá, en años anteriores había pobreza, pero ahora la gente vive un poco mejor, en todos lados, ¿no? Aquí en Ecuador, bueno, hay pobreza, pero créanme que yo he visto en Chile, cuando yo era niño, vi más pobreza que la que podemos ver aquí. Y también pienso que a lo mejor nos quejamos demasiado y no estamos valorando lo que el Señor nos está dando. Muchas personas quieren ir a Estados Unidos no porque realmente estén necesitados, sino porque están sobreendeudados. Pero no es que vivan mal, es porque quieren tener más de lo que ya tienen. ¿Me comprende? Yo he conocido personas que tienen terrenos, tienen autos, tienen trabajadores, pero se quejan y quieren irse a otro país. Hermanos, el Señor, creo que el Señor nos bendice más. Yo se le decía a mi papá, Dios nos bendice más de lo que nos damos cuenta. El hecho de tener un lugar bonito, el paisaje, ya eso es algo maravilloso, ¿me comprende? Tenemos para vestirnos, para comer, estamos calientes, estamos con frío aquí, estamos congelados. No. Ay, que arrendamos, que tenemos que arrendar un lugar porque no tenemos templo propio. Hermano, estamos en un lugar cómodo, estamos bien aquí, ¿me comprende? ¿Qué nos impide adorar al Señor? Nada, ¿no? Entonces, yo le decía a mi papá que Dios trata muy bien a los hombres. Y eso es lo que vemos aquí. Dios trata muy bien a los hombres. Dios da la lluvia y la lluvia es buena. Aquí necesitamos más lluvia, ¿no? Dios dice que llena los corazones de sustento y de alegría. Aún los impíos que no conocen a Dios, aún aquellos que se niegan a creer en Dios, tienen gozo y alegría cuando nacen sus hijos. ¿Me comprenden? Aún los que no conocen a Dios tienen deleite. ¿Sabe quién hace eso? ¿Sabe quién da esa alegría? Dios, aunque el hombre no le quiera. Por eso la condenación va a ser grande. Porque siendo Dios tan bueno con los hombres no le aman ni le dan gracias. Hermanos, si Dios da las estaciones, si Dios ya lluvia del cielo, escúchenme, si Dios llena los corazones de sustento y de alegría a todo el mundo, ¿cuánto más a nosotros, sus hijos? Y yo quiero hacer un alto. Él está hablando para que ellos entiendan que hay un Dios verdadero, no esos dioses que se inventan, y que ese Dios verdadero es el que le da tanta alegría y tanto sustento. Pero yo también quiero que entendamos, hermanos. Él está diciendo a ellos, Dios es un Dios bondadoso y ustedes tienen que buscarle a Él. No inventen sus dioses. Y la palabra nos dice a nosotros también, nuestro Dios es muy bueno. La palabra dice, persevera en la oración con acción de gracias, velando en ella con acción de gracias. Ora, presenta tu necesidad a Dios, pero también está atento a lo que Dios te da para que les des gracias. Seamos agradecidos con Dios. Dejemos de pensar que somos pobres.
Dejemos de pensar que somos miserables. Dejemos de pensar que todo está mal. Somos hijos de Dios. Dios no nos ha abandonado. Ni a los impíos los abandona. No nos abandona a nosotros. Observemos. Dios nos bendice más de lo que nosotros merecemos. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Y por esa razón nosotros también debemos buscarle a Él. Y vivir para Él y darle gracias. Dejar de quejarnos y vivir como que nuestra estabilidad, como nuestro sustento pendiera de un hilo. No. Dios llena de sustento a todo el mundo. Y Él nos ama a nosotros más que al mundo. Y entonces dice la palabra que a pesar de esto, dice que con todo y este mensaje, aún así pudo evitar que le rindieran un sacrificio. ¿Y cómo termina este relato? Bueno, la palabra no nos dice qué ocurrió, pero sí nos dice cuánto más predicó el apóstol. Pero ¿sabe lo que dice? La última es que aunque él predicó este mensaje tan hermoso, no tuvo un buen final el apóstol aquí. ¿Sabe lo que pasó? En último lugar vemos que esta historia termina con el apedreamiento y salida de Pablo a Derbe. Versículo 18 dice, al 20 dice, aún diciendo estas cosas, estas palabras apenas pudieron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Sabe lo que ocurrió? Dice que vinieron los judíos de Antioquía. ¿Sabe por qué recalca esto? Porque a lo mejor no había mucha presencia de judíos ahí. Yo sí sé que hay judíos, ya les voy a decir por qué sé que hay judíos, que había judíos ahí. Y también ahí se formó una iglesia después de esto. Pero lo más probable es que no había una presencia fuerte de judíos. Entonces los judíos de Antioquía de Pisidia, la ciudad, una de las sociedades anteriores que él llegó, dice que estos judíos lo más probable es que persiguieron al apóstol de ciudad en ciudad hasta que llegaron ahí para impedir que Pablo siguiera predicando. ¿Cómo era el pecado, el orgullo de estos judíos que no querían reconocer al Mesías, que se empecinaron en eliminar? ¿Sabe lo que hicieron? Persuadieron a la multitud. ¿A qué multitud? A la multitud que decía que Pablo y Bernabé eran dioses. Ahora les apedrearon. Les apedrearon. Lo más probable es que los judíos le hicieron caer en cuenta a esos paganos que los apóstoles aborrecieron el sacrificio que ellos les querían dar. Y les apedrearon. ¿Qué tanto le apedrearon al apóstol Pablo? ¿Qué tanto cree usted que le apedrearon? ¿Mucho o poco? Dice que quedó como muerto y le arrastraron. Es decir, que lo arrastraron de manera inconsciente. Él estaba inconsciente cuando le arrastraron. No es que, ¡ay, me están arrastrando! No. Le estaban arrastrando porque pensaron que había muerto. Entonces su cuerpo estaba siendo arrastrado. ¿Sabe qué? Lo más probable es que todo su cuerpo haya quedado fracturado por los golpes de las piedras. Hermanos, era una multitud que le apedreó. Todo su cuerpo debe haber quedado desarmado por las piedras. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió. Dios no desamparó a sus siervos. Versículo 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. ¿Qué tenemos aquí? ¿Sabe? Esto es un milagro. Para que Pablo haya quedado como muerto, quiere decir que los piedrazos fueron tantos que prácticamente murió. Quedó inconsciente o simplemente murió y Dios lo resucitó. Pero él se levanta y camina. Una persona que ha sido apedreada no puede. Si una piedrita que nos cayera en la cabeza, ya no podríamos hacer eso, hermano, ¿no es cierto? Yo nunca me voy a olvidar cuando era niño. Yo a veces digo, humanamente decía que tenía tanta mala suerte. Salí con mis compañeros de curso a fin de año, yo tenía como 13 años, de paseo. En un campo abierto. Se me ocurre tirar un palito lo tiro al aire y ¡pum! Le cae en la cabeza a una compañera. Habiendo podido caer en cualquier parte, en el río, en los árboles, le cae ya. El escándalo, gracias a Dios un palito pequeño no le hizo mucho daño, pero ya le dejó media aturdida. ¿Me comprende? Y a mí me dio una buena retada. Imagínese morir apedreado. Dios hizo un milagro, pero aquí vemos otro milagro. ¿Sabe cuál es el milagro? ¿Cuándo? ¿Cómo resucitó el apóstol? ¿Qué pasó antes de que él se levantara? Dice que lo rodearon, ¿quiénes? ¿Qué discípulos? Si eran todos paganos. ¿Qué discípulos? ¿Ve que la palabra nos dice cosas en detalles?
Dice que Pablo va a un lugar donde hay puros paganos y les predica a los puros paganos y después hay discípulos que rodean al apóstol. ¿De dónde salieron esos discípulos? La palabra no nos dice. Puede ser, yo me inclino por la segunda, pero puede ser que eran creyentes que vinieron de la otra ciudad acompañando, pero yo creo que lo más probable es que eran personas que ese mismo rato se convirtieron al Señor. Acuérdense que hay muchas cosas que la palabra no nos dice, pero nos dice que había discípulos. ¿Y sabe qué? Podemos ver, yo quiero concluir con estas palabras, podemos ver en esta historia que a lo mejor no se ven algunos resultados, ¿no? No se ve aquí grandes multitudes siguiendo. No se ve como las otras ciudades, ¿no? Y una gran multitud creyó. Y toda la sinagoga creyó y algunos se enojaron. Ya siempre va a haber oposición, pero hay alguien que cree. Pero aquí no se nos dice que alguien haya creído. Pero sí se nos dice que el paralítico tuvo fe. Y también se nos dice la palabra, que hubieron discípulos. ¿Y sabe lo que podemos ver más adelante? El apóstol, creo que en su segundo viaje misionero, no estoy seguro, dice que él vuelve a la ciudad de Listra. ¿Y qué encuentra cuando vuelve a la ciudad de Listra después de un tiempo? Encuentra una iglesia ahí. Y encuentra un discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban bien los hermanos. ¿Sabe qué? Toda esta predicación no fue en vano. De ahí se formó una iglesia, de donde salió un gran hombre de Dios, Timoteo. La predicación del Evangelio nunca es en vano. La predicación del Evangelio siempre obrará. La predicación del Evangelio es poderosa. Pero mire lo que tenemos aquí. Pablo fue apedreado hasta casi dejarlo morir. No sabemos si murió o no, pero que quedó como muerto, quedó como muerto. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Se levanta, vuelve a la ciudad y después se va a otra ciudad. ¿Y qué va a hacer en la otra ciudad? ¿A quejarse de que lo trataron mal en la otra ciudad? No, él va a hacer lo mismo. Y lo más probable es que le va a pasar algo parecido. Va a ir y para predicar el Evangelio otra vez. Y otra vez va a ser rechazado. Y otra vez lo van a perseguir. Y otra vez va a huir y va a ir a otra ciudad y va a predicar el Evangelio. Hermanos, aquí tenemos el testimonio de este hombre Pablo y Bernabé. No eran hermanos que se dejaban ofender fácilmente. No eran de esos hermanos que se les encarga una responsabilidad. Ah, no, pero no, que los hermanos no me siguen. No son aquellos que se desaniman, no, que ya me cansé de predicarle a mi familia porque no me quieren escuchar. Estos hermanos iban en cada ciudad, eran rechazados, eran perseguidos, eran maltratados, y volvían a otra ciudad, predicaban el Evangelio, seguían siendo maltratados, perseguidos, iban a otra ciudad. Ellos no descansaban porque querían cumplir la labor del Señor. No descansemos, no seamos débiles, creamos con todo corazón, entreguémonos, prediquemos la palabra, que el Evangelio es poderoso para salvar. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias por su bendita palabra.